Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más épicas y conocidas de todos los tiempos, la historia de David, el pastorcillo que se convirtió en rey. No es solo un relato de valentía, sino una profunda lección sobre la fe, el coraje y cómo el potencial puede encontrarse en los lugares más inesperados. Así que pónganse cómodos, porque vamos a viajar miles de años atrás en el tiempo para descubrir quién fue realmente David y cómo logró una hazaña que desafió toda lógica, vencer al gigante Goliat. Nuestra historia comienza en un antiguo Israel, gobernado por su primer rey. Saúl había comenzado bien, era alto, apuesto y un líder prometedor. Pero con el tiempo, su corazón se desvió, desobedeció a Dios y su reinado comenzó a decaer. Fue en este contexto de incertidumbre que Dios decidió que era hora de elegir un nuevo líder para su pueblo, un hombre conforme a su corazón. Para esta misión divina, Dios envió al profeta Samuel a un pequeño y humilde pueblo llamado Belén. Su tarea era encontrar al futuro rey entre los hijos de un hombre llamado Isaí. Cuando Samuel llegó a casa de Isaí, se encontró con una familia numerosa. Isaí, orgulloso, le presentó a sus hijos uno por uno, comenzando por el mayo, Eliab, Erra, Eliab, fuerte y de apariencia imponente, exactamente el tipo de hombre que uno esperaría que fuera un rey. Samuel pensó en seguramente, este es el elegido de Dios. Pero Dios le habló a Samuel con una lección que resuena hasta nuestros días. No mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo desecho, porque el Señor no ve como el hombre ve. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Uno por uno, los 7 hijos de Isaí pasaron ante Samuel, y con cada uno, la respuesta fue la misma: tampoco a este ha elegido el Señor. Samuel, confundido, le preguntó a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió casi como si fuera un detalle sin importancia: bueno, queda el más joven, pero está cuidando las ovejas. Samuel insistió en verlo. No continuarían hasta que el muchacho llegara, y entonces entró David en la Biblia. Lo describe como un joven de buen parecer, de ojos vivaces y saludable. No tenía la imponente presencia de sus hermanos, pero cuando Dios vio su corazón, le dijo a Samuel: levántate y úngelo. En ese momento, en una ceremonia íntima y probablemente secreta, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David delante de sus hermanos. A partir de ese día, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Imaginen la escena: un adolescente, el menor de su familia, el que hacía el trabajo menos glamoroso, acababa de ser elegido por Dios para ser el futuro rey de Israel. Sin embargo, nada cambió de la noche a la mañana. No hubo una coronación inmediata ni un desfile. David, el ungido rey, simplemente volvió a su rebaño, a cuidar de sus ovejas, pero su vida como pastor no era sencilla. En esos campos solitarios, David no solo aprendió a cuidar de su rebaño, sino que también desarrolló una profunda relación con Dios, aprendió a depender de Él y forjó un coraje inmenso. Él mismo contaría más tarde que había defendido a sus ovejas de leones y osos, enfrentándose a bestias feroces con sus propias manos para proteger a los más débiles. Estas experiencias estaban moldeando al futuro rey. Mientras tanto, el rey Saúl estaba cada vez más atormentado. La Biblia dice que un espíritu maligno lo afligía, llenándolo de angustia y paranoia. Sus sirvientes, buscando una solución, sugirieron que la música podría calmarlo. Y casualmente, o más bien, providencialmente, uno de ellos conocía a un joven de Belén, hijo de Isaí, que no solo era valiente y de buen parecer, sino que también tocaba el arpa de manera excepcional. Ese joven, por supuesto, era David Anasí. Fue como David llegó por primera vez al palacio real, no como un rey en espera, sino como un músico, un sirviente. Cada vez que el tormento se apoderaba de Saúl, David tocaba su arpa y la música traía paz al rey. Saúl llegó a apreciar tanto a David que lo nombró su paje de armas. El pastorcillo ahora vivía entre la realeza, aprendiendo de cerca cómo funcionaba el reino que un día gobernaría. Pero su mayo era prueba. El momento que lo catapultaría a la fama en todo Israel estaba a punto de llegar. En el valle de Ela, el ejército de Israel, liderado por Saúl, se encontraba en un tenso punto muerto. Al otro lado del valle estaba el temible ejército de los filisteos, sus enemigos acérrimos. Pero los filisteos tenían un arma secreta, una que aterrorizaba a todo el ejército israelita. Su nombre era Goliat, de la ciudad de Gat. Goliat no era un soldado común,
Era un gigante. La Biblia describe su altura como de casi 3 metros, cubierto de una pesada armadura de bronce y portando una lanza cuya punta de hierro pesaba más que muchas espadas. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, Goliat salía y desafiaba a los israelitas. Su vozarrón retumbaba por todo el valle: elijan a un hombre que pelee conmigo. Si me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos. Hoy desafío a los escuadrones de Israel. Pero nadie se atrevía a aceptar. El miedo paralizaba al ejército de Saúl, incluido al propio rey. La moral estaba por los suelos. En ese momento, Isaí le pide a David que deje las ovejas y lleve provisiones a sus hermanos mayores que estaban en el frente de batalla. David, obediente, llega al campamento justo cuando Goliat está lanzando su desafío diario. Escucha las burlas del gigante contra Israel y, más importante, contra el Dios de Israel. Y mientras todos los soldados tiemblan de miedo, David se llena de indignación. No puede creer lo que ve y oye. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente?, pregunta a los soldados. La reacción de David llama la atención, y pronto sus palabras llegan a oídos del rey Saúl, quien manda a llamarlo. Cuando David se presenta ante el rey, su declaración es asombrosa por su audacia. Un joven pastor le dice al rey de Israel: no se desanime nadie por causa de este filisteo. Tu siervo irá y peleará contra él. Saúl, viéndolo tan joven y sin experiencia militar, intenta disuadirlo. No puedes ir contra ese filisteo, le dice. Tú eres apenas un muchacho, y él es un guerrero desde su juventud. Pero aquí es donde David revela la fuente de su increíble confianza. No se basa en su propia fuerza, sino en su fe y su experiencia con Dios. Le cuenta a Saúl cómo ha defendido a sus ovejas de leones y osos. Y luego dice la frase clave: el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Su confianza no estaba en sí mismo, sino en que el mismo Dios que lo había ayudado en el pasado, lo ayudaría ahora. Convencido por su fe, Saúl finalmente accede. Intenta equipar a David con su propia armadura real, un casco de bronce y una coraza. Pero la armadura es demasiado grande y pesada para David. Nunca la ha usado. Se siente incómodo y torpe, así que se la quita. David decide enfrentar al gigante no como un soldado, sino como un pastor. Confiaría en las herramientas que conocía y en el Dios en quien creía. David camina hacia el arroyo del valle y escoge 5 piedras lisas, las que cualquier pastor usaría para su honda. Las guarda en su bolsa de pastor. Con su cayado en una mano y su honda en la otra, avanza para encontrarse con Goliat. Cuando Goliat ve a este joven, casi un niño, acercándose a él con un palo y una honda, se siente insultado. «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?», grita con desprecio. Maldice a David en nombre de sus dioses y le promete que dará su carne a las aves del cielo. La respuesta de David es uno de los discursos de fe más poderosos de toda la Biblia. Le grita a Goliat: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». David deja claro que la batalla no es suya, sino de Dios, y declara que ese mismo día todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel y que Él no salva con espada ni con lanza. La confrontación es inminente. Goliat avanza pesadamente. David, en lugar de retroceder, corre velozmente hacia la línea de batalla para enfrentarlo. Mientras corre, mete la mano en su bolsa, saca una de las piedras, la pone en su honda y la lanza con toda su fuerza. La piedra vuela por el aire, certera y veloz, impulsada no solo por la habilidad de David, sino por la mano de Dios. La pequeña piedra se clava profundamente en la frente del gigante, en el único punto vulnerable que no cubría su casco. Goliat se tambalea y cae de bruces al suelo, derrotado. El campeón invencible había sido vencido por un pastorcillo y una piedra. David corre hacia el gigante caído. Como no tiene espada propia, toma la enorme espada de Goliat y la usa para asegurar su victoria. Cuando los filisteos ven a su campeón muerto, el pánico se apodera de ellos y huyen despavoridos. El ejército israelita, que momentos antes estaba paralizado por el miedo, ahora grita de júbilo y persigue a sus enemigos, obteniendo una victoria decisiva. Ese día, David dejó de ser un desconocido. Pasó de ser un simple pastor a ser el héroe de Israel. Su victoria sobre Goliat no fue solo un acto de valentía humana,
fue una demostración espectacular del poder de la fe. Nos enseña que Dios puede usar a las personas más improbables para lograr cosas extraordinarias. No se trata del tamaño del gigante que enfrentamos, sino del tamaño de nuestro Dios. A la historia de David y Goliat ha inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos a enfrentar sus propios gigantes, ya sean desafíos personales, miedos o circunstancias abrumadoras. Nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en la armadura, el poder o la apariencia, sino en un corazón que confía plenamente en Dios. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la historia de David en sí. ¿Te ha gustado este video? No olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para más historias fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo video.